mundo del motor puede ofrecerte. Solo por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Amigos de Meridiano Televisión, continuamos con más de su noticiero Meridiano y nos engalanamos en recibir a la ingeniera civil Janet Montero, quien es egresada de la Universidad de Carabobo, tiene más de 30 años de experiencia en lo que es construcción y supervisión de infraestructura y por supuesto es especialista en estructura. Janet, bienvenido a las cámaras de Meridiano Televisión. Muchísimas gracias por acompañarnos y por dar esas palabras al pueblo venezolano, porque la idea y el objetivo de esta entrevista es ayudar. Bienvenida. Ok, Milagro, gracias por la invitación y bueno, ante todo la idea es dar, digamos, una pequeña orientación a la población venezolana para que sepa identificar en sus viviendas, sus casas, si tiene un daño estructural o un daño no estructural, para de alguna manera llevarlos a que tengan la calma. Es normal que la población después de este sismo del 24 de junio tenga, digamos, cierto temor por las condiciones como quedaron sus hogares. Aprovechar la oportunidad, Janet, para que nos expliques la estructura como tal. Si un edificio pues no se dio y lamentablemente se fracturó, ¿cuáles son esas grietas o esas rayas que te indican que debes abandonar la estructura o que te permite seguir en la casa y solamente hay que hacerle algunos arreglos? Para que aclares ese punto, porque bueno, todo el mundo ve una grieta y se asusta, que fue lo que pasó en los primeros días. Ok, ante todo vamos a hablar de quiénes son los elementos estructurales. Los elementos estructurales son los que el sostén de una casa, una edificación. El elemento estructural, está simulándolo con el cuerpo humano, vienen siendo los huesos, ¿okay? O sea, las columnas, las vigas, las fundaciones. Y un elemento no estructural, en el caso que serían las paredes, que es la parte de mampostería, viene siendo como la piel del cuerpo humano, ¿ok? Entonces, fíjate, si yo sufro un daño en mi piel, quiere decir que yo lo puedo reparar o puedo solucionar, no es tan fuerte el daño. Ahora bien, si yo sufro un daño en mis huesos, entonces quiere decir que yo tengo que ir a un especialista. Entonces, digamos que es la parte de los daños estructurales. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar un poquito cuáles son las fundaciones, las columnas y las vigas. Las fundaciones son las que apoyan directamente la estructura de una edificación. Normalmente ellas se apoyan en suelos que sean rocosos, ¿okay? De alta resistencia para poder garantizar la estabilidad de la edificación. Tenemos también las columnas, que son los elementos verticales en una edificación. Ellos tienen allí dentro el acero de refuerzo. Y tenemos las vigas, que vienen siendo los elementos horizontales, que también sostienen partes de lo que es la parte de la losa, y ella las transmite a su vez las columnas, y las columnas los transmiten a ver a su fundación. Entonces, para aclarar un poco quiénes son las columnas, quiénes son las vigas de manera estructural. ¿Okay? Entonces, ¿cuándo se genera si se genera una grieta? Existen diferentes tipos de grietas. Por ejemplo, hay unas grietas que pueden tener un espesor de 1 milímetro. Esas grietas normalmente si se presentan en las paredes esas son unas grietas, digamos, leves, sencillas, porque vienen a ser a nivel de frisos, a nivel de pintura. O sea que no tienen ningún grado de riesgo en ese caso. Hay grietas, por ejemplo, en las paredes, en las viviendas que he inspeccionado, que se ven, digamos, a nivel horizontal y está justo debajo de las vigas. Esas grietas a nivel horizontal es sencillamente, quiere decir que la pared se movió con respecto a la viga, o sea, se movieron de manera independiente. O sea, esas grietas de manera horizontal no generan, digamos, ningún alto riesgo. Existen otros tipos de grietas que son, digamos, cruzadas o en ángulo. Estamos hablando que si las vemos en las paredes, esas grietas, digamos, quiere decir que esa pared sí sufrió, o sea, si reventó el bloque, quiere decir que esa pared absorbió parte de la energía sísmica. Lo que hay que ver si las columnas que están a los lados están en perfecto estado, entonces no es de peligro. Simplemente hay que hacer una reparación adecuada
en esa pared. Y si hay una grieta, ya que sería, digamos, ya de más peligro, si la grieta se aparece en la columna o en la viga, hay un ángulo de 45 grados, y inclusive se ve el acero de refuerzo y podemos ver el concreto, digamos, aplastado o deteriorado, allí sí es el momento o es el punto donde se debe evaluar con un especialista porque ya es un daño de manera estructural. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no todas las grietas son de alto riesgo. O sea, podemos tener unas grietas a nivel de mampostería y podemos tener grietas de riesgo que serían a nivel estructural en los elementos estructurales. Entonces, esas sí hay que tomarlas en cuenta, ese tipo de grieta. Y allí sí se debe, digamos, evacuar la vivienda porque debe estar analizado o inspeccionado por unos especialistas. ¿Ok? También hemos notado que algunas estructuras que dicen que están, entre comillas, en buen estado, pero lamentablemente tienen filtraciones que comprometen la estructura como tal, que ha sido un componente de lo que hemos visto. Sí, claro. Si hay filtraciones, fíjate que en una de los puntos que iba a tocar es unas recomendaciones para tú cuidar un elemento estructural. O sea, la filtración, si existe una filtración, eso es enemigo número uno de una estructura. Porque sí que hay filtraciones allí, en esa estructura, entra esa agua, deteriora, o sea, entra dentro de la estructura, deteriora el acero se oxida, se debilita y obviamente genera que la estructura falle. Entonces, se considera también de riesgo, si hay, en ese caso, si hay filtraciones. Ahí vemos las diferentes vigas, ¿no? Sí, hay diferentes, las vigas, pueden ser vigas de acero, pueden ser vigas, digamos, de concreto, reforzadas con sus cabillas, ¿ok? Son las horizontales, o sea, hay que diferenciar quiénes son las vigas horizontales, las columnas son las verticales y las fundaciones. Es importante describir eso, que las personas tengan claras ese punto. Y lo importante a la hora de construir el papel fundamental de la viga, yo recuerdo que cuando en mi casa estaban construyendo, los albañiles siempre decían que la viga, que la viga, que la viga, y cada vez que yo mandaba a hacer algo estaba pendiente de que colocaran vigas fuertes, y precisamente eso es parte de que evita que las infraestructuras se muevan por consecuencia de dobletes fuertes, ¿correcto? Es correcto, o sea, las vigas, las columnas, las fundaciones son parte de la estructura, o sea, es lo que sostiene a la vivienda. Entonces ellas deben estar bien construidas, o sea, bien calculadas, o sea, un ingeniero civil se realiza las labores de hacer los cálculos correspondientes y se generan los planos de tal manera que en obras se realicen de manera calculada para asegurar que las cargas que vaya a soportar. Hay un error que se puede cometer, es si tú tienes una vivienda y para uso, digamos, de habitacional, y tú llegas, cambias el uso, vas a colocar un depósito allí, ¿qué pasa? Puede haber un riesgo en el colapso de la estructura. ¿Por qué? Porque la estructura fue calculada para el tipo de uso de vivienda. Entonces las cargas, si lo vas a utilizar para un depósito, las cargas son mucho mayores y obviamente allí puede colapsar la estructura. Entonces ese es un factor que si una estructura fue calculada para un determinado uso, respetar el uso. Si quieren cambiar el uso, entonces hay que reforzar columnas, vigas, hacer un análisis y a darle un refuerzo a esa estructura para que soporte la mayor carga. Mira, una de las situaciones comunes que he visto que vi suceder antes de este doblete sísmico es que cuando nosotros contratábamos a alguien para hacer arreglos en nuestra casa o inclusive para construir una parte de la casa, siempre uno para economizar buscaba un albañil y ay no, porque me voy a ahorrar el dinero del ingeniero civil, me voy a ahorrar el dinero del arquitecto, y resulta que ustedes tienen una labor sumamente importante, porque si muchas de estas casas hubiesen tomado estas precauciones, sobre todo el tema de las vigas y todos esos elementos que sostienen una estructura o una infraestructura, pues creo que hubiesen evitado que
muchos lugares hubiesen cedido de manera fácil. No sé si tú estás de acuerdo conmigo que ese ha sido un error común del venezolano, ¿no? Para economizar costos. Ese ha sido un error común porque creen, o sea, que cualquiera puede hacer el trabajo, cualquier albañil, cualquier maestro de obra, entonces no quieren pagarle al profesional correspondiente. Fíjate que es tan delicado, o sea, cuando tú vas a construir, que tú comienzas desde tu estudio de suelo, ¿ok? Eso te va a decir qué tipo de fundación le vas a colocar a esa estructura que tú quieres construir. Y la idea es que se esté asentado en un suelo firme. Entonces, empezando desde allí, desde el estudio de suelo. Luego entonces viene qué cargas le vas a colocar y uno hace el estudio, cuántas cabillas le vas a colocar. Entonces a veces un albañil coloca aproximadamente porque se lo vio en otro lado, entonces lo repite allí. Entonces el objetivo es que sean bien elaborados, bien estudiados, para eso están los profesionales, los ingenieros civiles, para hacer sus cálculos y dar, digamos, seguridad técnica en ese aspecto. Y lo otro es, una vez que uno puede tener el cálculo, que tenga la supervisión, que se haga el trabajo según los planos que se hayan realizado el calculista. Eso es importante también, hacer ese seguimiento, porque puede tener muy bonitos los planos, muy bien elaborados, pero en la ejecución también hay que velar que se ajuste a lo que fue diseñado y calculado por el profesional, en este caso el ingeniero civil. Y aprovechando la oportunidad que estás hablando precisamente de los suelos, ¿por qué el estado La Guaira y sobre todo la zona de San Bernardino se dieron de manera tan fácil? ¿Qué pasó en esos suelos? Mira, ocurre que el epicentro fue, digamos, ocurre una factor, el epicentro fue relativamente cercano, ¿ok? Y no fue tan profundo. Entonces, las ondas viajan y cuando se consiguen, por ejemplo, en el caso de La Guaira, un suelo que es arenoso, ¿qué ocurre? O sea, la onda se amplifica, o sea, agarra como mayor fuerza las ondas sísmicas. Y ahí es donde ellos hacen más los estragos. Entonces, aparte de eso, vino también que fue doble terremoto. Entonces, el primero sacudió a la estructura. O sea, no se terminó de recuperar la estructura. En los 39 segundos venía el otro, el terremoto de 7.5 y terminó, digamos, golpeándola profundamente. Entonces, en ese caso no ayudó porque se amplificó por el tipo de suelo la onda y se generó mayor fuerza y es por eso que causó esas devastaciones. O sea, el suelo se puso como especie de una gelatina, ¿okay? Entonces hubo como un licuado allí y es donde hubo el colapso de todas esas estructuras. En el caso de San Bernardino, podemos saber que Caracas es un valle, es como si fuese una tacita de sedimento, o sea, llena de sedimento. Entonces, en esa zona, ¿qué ocurre? O sea, igualmente la onda sísmica, en ese caso, hubo un problema de una vibración, o sea, las ondas de las edificaciones vibraron a la misma velocidad que las ondas. Entonces allí ocurrió un efecto de lo que se llama la resonancia y también generó que los edificios colapsaran. O sea, que fue muchos factores combinados allí entre el suelo, entre los dobles sismos, que hizo que entraran, y los tipos de suelo, que entraran en colapso esas estructuras, porque el tipo de suelo desfavoreció en el sentido de que amplificas la fuerza. Tanto San Bernardino como La Guaira, después de este colapso, debería de hacerse construcciones una vez que se limpie el área, o más bien no debería hacerse nada por cómo quedó el suelo como tal. Sí, o sea, por recomendación, digamos, a nivel de costos no sería conveniente, pero si puede realizarse una estructura, simplemente lo que hay que utilizar los pilotes y que lleguen a suelo firme, ¿ok? Si una estructura está bien asentada en un suelo firme, digamos, o sea, bien realizada, puede, digamos, de esa manera levantarse una estructura a pesar de que el suelo sea arenoso. O sea, realmente lo que hay que hacer son estudios de suelo correspondientes y ver, o sea, si, digamos, se hace un balance, si realmente vale la pena, o sea, construir o no en esos espacios. Pero Janet, técnicamente lo que hay que es simplemente hacer un buen estudio de suelo y evaluar, tomar en cuenta esas variables y si, o sea, si vale la pena hacerlo.
Janet, muchas gracias. ¿Qué recomendaciones le puedes dar a las personas que sufrieron algunas fracturas en sus estructuras, por supuesto, lo que tú acabas de explicar de las grietas? ¿Qué se puede recomendar para que los que tengan recursos puedan arreglar y estar tranquilos en sus hogares? Ok, la recomendación es, si viven en edificaciones, tienen que realizar las revisiones, tanto los elementos estructurales, o sea, llámese vigas y columnas, ver cómo están en las uniones entre la viga y la columna, eso se llaman los nodos. Revisar los techos, o sea, si no hay tipos de fracturas o no hay grietas presentes allí que se expongan las cabillas, entonces digamos que la estructura está bien. Lo otro es que en los primeros niveles siempre ocurre, como hay los mayores esfuerzos, entonces allí es donde falla mayor la mampostería, o sea, las paredes. Se encuentra siempre en los primeros niveles las paredes más rotas, en los últimos niveles, como hay mayor desplazabilidad, entonces prácticamente los últimos pisos no sufren esos daños pues, de mampostería. Para reparar las grietas, si la grieta tienen que abrirla, si es de manera superficial, o sea, es a nivel de friso, no hay problema, simplemente con un buen albañil eso puede tapar y con un tipo, digamos, de epóxico para que adhiera el concreto nuevo con el viejo, lo pueden reparar. Ahora bien, si las paredes es que se rompió hasta el bloque, deberían hacerlo como especie de una sutura, coserlas con cabillas, o sea, reforzarlas, de manera de amarrar nuevamente esos bloques y proceder a realización de su friso. ¿Okay? Es conveniente que esas paredes sean en una edificación, o sea, que las vayan, la vayan recuperando de manera de evitar que pueda haber un accidente, o sea, que haya un bloque o un friso, entonces de evitar riesgos también. Entonces la idea es que paulatinamente vayan haciendo esas reparaciones. Janet, muchas gracias por este valioso tiempo y especialmente por esta información tan valiosa. Nosotros, pues, de esta forma finalizamos esta rica entrevista con Janet Montero, ingeniera civil, que nos dio recomendaciones y nos habló, pues, de las estructuras que sufrieron daños y que actualmente las personas están buscando repararlas, cuáles se pueden reparar, cuándo hay que salir de la casa y cuándo hay modificaciones para poder quedarse en el hogar. Janet, tus palabras finales para toda Venezuela. Bueno, mi palabra es que organícense en las comunidades para que juntos puedan evaluar si están en un edificio, se ponen de acuerdo los vecinos para que ellos hagan esa revisión, digamos, como para ayudar también a los organismos que están, digamos, al colegio de ingenieros, a los profesionales que están haciendo las revisiones, y realmente si ven alguna falla de tipo estructural, o sea, allí sí llamar a un organismo, o sea, de manera urgente. Pero lo otro también es que, bueno, cuidarse las estructuras, o sea, evitar que tengan filtraciones, porque pueden tener filtraciones en cuanto a tuberías que están ya deterioradas, y esas filtraciones también van generando problemas y van debilitando la estructura. O sea, tomar en cuenta que en sus edificaciones no tengan tipos de filtración para que no dañe la estructura de la edificación. Muchísimas gracias, Janet. Nosotros de esta forma finalizamos esta rica entrevista con la ingeniero civil, quien nos dio información valiosa. Nosotros los invitamos para que estén pendientes del programa Tercer Tiempo Mundialista a las 8 de la noche y Puro Boxeo este viernes a las 10 de la noche. De esta forma finalizamos la presente emisión de su noticiero Meridiano, quienes tuvimos el inmenso placer de trabajar para ustedes, el equipo de producción y técnico de Meridiano Televisión y su servidora Milagros Rodríguez. Los dejamos con la excelente programación que tiene Meridiano Televisión para todos ustedes.